Programa recreativo. Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes, Perdomo, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a Se ha Dicho. Creo que esta es una oportunidad donde yo debo agradecer en nombre de todo Televen, en nombre de mi equipo de producción, en nombre de mi equipo técnico, en mi nombre personal a toda esa gente que a pesar de toda la adversidad por la cual estamos transitando, tienen la voluntad y la disposición de cuando se puede estar de aquel lado de la pantalla. Gracias por sus comentarios, gracias por comprender cuál es la finalidad de Se ha Dicho. Se ha Dicho es un programa que trabaja con las preocupaciones de los venezolanos, con los problemas particulares de los venezolanos, y por eso a nosotros nos mueve una voluntad grandísima. El hecho de que la gente desde el interior del país, con todas las circunstancias que estamos pasando, lleguen hasta acá, se dispongan a venir a grabar en la búsqueda de la solución de sus casos personales, para nosotros es un compromiso inmenso que se traduce en la voluntad que tenemos de estar frente a las pantallas, en decirles a ustedes siempre nuestro mensaje de solidaridad, de aliento, de esperanza y de una palabra muy importante que quiero dejarles y que lo he dicho a través de mis redes sociales, @MoniFernández en el Twitter y @MoniFernándezCoseta y con ese en el Instagram, que se llama la resiliencia. Lean sobre esa palabra, conéctense con eso. Yo sé que no es sencillo, pero eso nos invita a que en cualquier adversidad siempre nos reinventemos y podamos sacar de la adversidad una oportunidad para crecer. Este es el momento de la solidaridad. ¿Qué está haciendo por su vecino que en un momento dado necesita algo que usted tiene? ¿Cómo está economizando los recursos bajo las circunstancias en las que estamos? Que tengamos conciencia de lo ecológico, de lo energético, de cosas que quizás antes no sabíamos y que bueno, la vida nos ha puesto en las circunstancias en este momento de aprenderlo. Desarrollemos el lado positivo y saquemos de nosotros lo mejor, porque Venezuela necesita más que nunca a nosotros los venezolanos. Señor director, su equipo comprometido y nosotros también, así que adelante y a grabar Se ha Dicho. Bien, está por acá Gabriela Gil. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, doctora Mónica, buenas tardes. Vienes desde Acarigua. Sí, de ¿Dónde Acarigua. está la compatriota aquí de Gabriela? Tenemos una productora que es de Acarigua. Sí. ¿Viniste desde allá hasta Sí. acá? Ajá. ¿A qué hora saliste? ¿Cómo hiciste para llegar? Salí ayer a las 9 de la noche, llegué aquí a La Bandera a las 3:30 de la mañana y bueno, esperando que aclarara un poco y... Cosa que te agradezco Llegaste muchísimo porque más de que el esfuerzo que ustedes hacen para venir acá, créeme que nos compromete muchísimo, pero sobre todo cosas como la tuya se traducen en lo que es la voluntad del venezolano, ¿no? Sí. No importa lo que sea, pero yo llego. Sí, Gente exactamente. caminando, gente que se esfuerza por llegar, igual que ha hecho el equipo técnico, y la raza el otro día llegó casi a las 10 y pico de la noche, desde las 5 que salió hasta acá caminando hasta su casa, Sí. y creo que esa voluntad en un momento dado tiene que compensarnos porque siempre digo yo, a los buenos les pasan cosas buenas. Sí, señor. Y espero que sea así tu verdad. caso. ¿Cuál es el Sí. caso, Gabriela? Bueno, mi caso es de sucesión. Ajá. ¿Sí? Mi papá falleció, ya tiene un año. Él falleció el 4 de marzo y somos 5 hermanos, de la cual 2 hermanos, que son los que se quedaron a cargo de los bienes de mi papá, no quieren hacer la declaración y no quieren repartir bienes. Ok, cuéntame algo. ¿Todos son de apellido Gil? ¿Tu papá Sí, es Gil? sí, ¿Y todos todos. están reconocidos? Sí, ¿Son todos de papá y mamá? No. ¿Cómo es la Los- distribución mis, de mis dos hermanos mayores son de una primera mujer, ¿sí? Seguimos 2 hermanos, yo, mi persona pues, y mi hermano, y un hermano menor que es de otra... O sea, son 3. Son 3. Ok. Sí. De esas 3 que estuvieron en un momento dado con tu papá, ¿alguna de ellas se casó con tu papá? Ahí también está el detalle. El primer matrimonio son de los 2 mayores. Y hay un matrimonio. Sí, hasta donde sabemos, sí, porque aparentemente la última relación que mi papá tuvo antes de fallecer
nos dijo que él se había divorciado, Ajá. pero no tenemos ninguna documentación que eso lo consta. ¿Y está viva la mamá de estos dos mayores que se supone es la esposa? Sí. ¿Y ella está qué viva. dice? Pues aparentemente sí, ella dice que sí, que apareció hace poco, ¿ok? Después de 35 años de haberse desaparecido por allí del mapa. Y ella comenta que le comentó a sus hijos, A los dos mayores. a los dos mayores, que mi papá nunca la molestó para divorciarse. Pero según la última mujer, fue que... Pregunto algo, ¿la última mujer es mamá del más pequeño de No, tus hermanos? no. ¿Es otra? Es otra. ¿Es la cuarta? Es la cuarta. Oye, tu papá de verdad, ¿no? Que en paz descanse, Sí, que paz descanse. porque la paz se la iban a quitar entre todos. Sí, ella nos cuenta, no sé si en realidad fue así, sí, que mi papá introdujo la demanda nunca llegaron a localizar a la señora, Ok. Creo que fue por carteles, no sé cómo fue, y pues ella dice que anularon el matrimonio. No sé si realmente... No se puede anular un Ajá. matrimonio porque las causales de anulación del matrimonio son muy específicas y lógicamente desaparecerte Sí. no es una de ellas. Lo que hay que ver, y te pregunto algo, tú eres de Acarigua, pero el caso Sí. está, según me dice aquí la ficha, en Valencia. En Valencia. Ok, sí. tu papá hacía vida en Carabobo. En Carabobo, sí. Y este primer matrimonio fue en Carabobo. Sí, en Carabobo. Ok, eso nos ayuda en algo fundamental, es que hay que averiguar si en algún momento efectivamente hubo un Sí. divorcio, porque eso tiene que estar en los tribunales. Ahora bien, si la señora dice, yo soy la esposa, y aprovecho como siempre lo digo, si usted se separa, usted se tiene que divorciar legalmente. Sí. Porque después de 35 años, si esa señora es la esposa, el 50% Le es corresponde. de ella. Aun cuando haya estado desaparecida desde hace 35 años. Sí, señora. Por eso, cuando se acaba el amor, se tiene que acabar jurídicamente. Porque entonces, mira, ahora tenemos 5 hermanos peleando, más una última señora que me imagino que ella cree que también tiene derecho, ¿o Sí. no? ¿Cuánto Sí. tiempo tenía la última con tu papá? 6 años. Fíjate, ella diría, yo soy la última, soy la concubina, tengo derecho. Sí. Tu mamá, si no se casó con él. No, Ok. Y la mamá del chiquito tampoco. Tampoco. Entonces fíjate que ahí llama la atención que ninguna se casó con él, algo sucedía que de alguna manera puede ser que exista ese matrimonio hace 35 años. Sí. Ahora estos dos, me comentaste que había 2 hermanos que son los que están controlando todo. Sí. Son los 2 mayores, son los 2 mayores. que son justo los hijos de la señora que presuntamente sigue casada Sí. desde el punto de vista legal con el Legal. que es tu papá, Sí. o que era tu papá. Ajá. ¿Qué bienes dejó tu papá? Dejó 3 busetas que son de transporte público, un carro particular y la casa. ¿Y en la casa quién vive? En la casa vive mis 2 hermanos mayores únicamente, porque allí vivían prácticamente los 4, menos yo, porque yo vivo siempre, desde que mi mamá se separó de mi papá, vivimos en Acarigua. Ok. ¿Ok? Siempre yo iba de visita nada más. Ahora, me estabas diciendo entonces, Gabriela, que en esa casa por lo general siempre hicieron vida tus hermanos con tu papá, excepto tú que te habías Sí. ido a Carigua. Ok. ¿Cuál era tu relación con tu papá? O sea, a pesar de que había distintas madres, ustedes siempre fueron hermanos unidos. Siempre. Ok. Siempre los fuimos unidos. Pues como yo hice mi vida, o sea, siempre regresaba de vacaciones, del liceo, del colegio, tal. Hice mi vida, me casé allá en Acarigua, pues entonces visitaba a mi papá las veces que podía, cumpleaños, unas que otras navidades. Pero y tenías buena relación con el resto de tus hermanos. tenía buena relación con mis hermanos. ¿Tus hermanos mayores trabajaban con tu papá en estas bucetas? ¿Y qué hacía tu papá? Porque si tenía bucetas, supongo vivía de eso. Sí, señor. Mi papá lo manejaba como una flotilla, ¿verdad? Ok. Lo manejaba como transporte público y como privado haciendo transporte en las empresas. ¿Ok? Mis hermanos, los 3 varones, manejaban esos carros. Claro, estaban involucrados directamente en el negocio con tu papá. Exactamente. Mi hermana la mayor no, mi hermana trabajaba en su trabajo particular, y así. De lo que me dice que siempre tuvimos buena relación, siempre la tuvimos. De hecho, hubo un tiempo que tuve un roce con mi hermana la mayor, ¿sí? De
personal y nos dejamos de hablar 2 años. Ok. Sí, 2 años, en cual, bueno, retomamos un poco esa relación el año pasado. Y justo se muere tu papá. Sí. Ok, déjame irme al receso, Gabriela, a ver qué pasa allí. Ahora tienes los documentos. Sí. Ok, Los que pásame, puedo- perdón, los documentos, vamos mientras tanto al receso y vamos a analizarnos sobre todo en este momento que tienen que hacer ustedes. Yo me separé, gracias, yo me separé de mi pareja, del que era mi esposo, mi esposa hace lo que sea de tiempo. Bueno, usted va y va a ubicarlo y si no lo puede ubicar, presenta su demanda de divorcio porque luego en este momento es cuando vienen los problemas de las divisiones de los bienes y todo, créanme, se puede hacer mucho más complicado. Las cosas no se dejan pendientes porque el tiempo siempre va a jugar contra nosotros. Vamos al receso y seguimos así. Por lo tanto, deben entender que ya un 50% de esa empresa ya no es de ninguno de ustedes. Exacto. ¿Por qué? Porque ella es una socia. Independientemente que sea o no la pareja de tu papá o la última pareja de tu papá, ella es una accionista. Sí. Sea- Estás viendo Se ha dicho. Bien, Gabriela Gil, que vive en Acarigua, pero el caso está en Valencia. Me decías que estaba específicamente en Guacara, pero bueno, en el estado Carabobo. Lo que tienes acá, bueno, tu partida de nacimiento, que demuestra que eres hija de él. Y por lo que veo, cosa que es importante, ya abrieron o tienen el RIF sucesoral. Sí. Que el RIF sucesoral de José Jesús Gil. ¿Quién hizo los trámites para el RIF sucesoral? Ok, lo estábamos haciendo mi hermano y yo. Tu hermana mayor. Sí, porque estábamos tratando de hacer la documentación para hacer la sucesión y pues de Manera entregar, amistosa. sí. Aunque yo les había dicho a ellos, mis 2 hermanos estaban en Colombia, yo les dije a ellos que no vamos a repartir nada. Como mi papá seguía trabajando con esa flotilla allí, vamos a seguir con esa empresa y vamos a repartir las ganancias. Ahora bien, ahí vamos, es que eso es lo que quiero saber. A veces cuando los negocios son tan familiares, todos comenzamos a creer Sí. que todo es ordenado, que todo está a nombre de tu papá, porque es como moralmente todos sabemos, esos son los negocios de mi papá. Exacto. Y nosotros trabajamos con papá. Pero cuando tú dices ahora la empresa, ahí voy. ¿Qué pruebas tenemos de que efectivamente estos bienes, primero, estén a nombre de tu papá? ¿Y bajo qué figura jurídica funcionaba esa empresa familiar? O sea, ¿realmente hay una empresa? ¿No la hay? ¿El transporte lo cedió el Estado? ¿Es una cooperativa? Es decir, ¿qué sabes sobre ese funcionamiento de lo que ustedes asumen es la empresa de tu papá? Ok, la empresa de mi papá, él la tiene registrada. ¿Como compañía anónima o como cooperativa? No, como compañía anónima. ¿En serio? Sí. Oh, qué milagro. Sí. Vale. Ajá. ¿Y quién eh, aparece como accionista? Él, Solamente. no, él y la última esposa que tuvo. La última señora que tuvo. Tienen 50 y 50. Yo siempre, yo tengo una máxima. Yo siempre digo que la última mujer de un hombre es la que lo entierre. Porque si no, no hay otra. Y ella aparece en las acciones. Sí. Ok. ¿Cuántas acciones? ¿Sabes cómo estaba distribuido? 50 y 50. Ok. Por lo tanto, deben entender que ya un 50% de esa empresa ya no es de ninguno de ustedes. Exacto. ¿Por qué? Porque ella es una socia. Es una Independientemente que sea o no la pareja de tu papá o la última pareja de tu papá, ella es una accionista. Sí. Por lo tanto, ustedes solo pueden disponer de un 50%. Con un detallazo. De ese 50%, si la señora, la primera, Ajá. está casada, De acuerdo. el 25%, dependiendo cuándo abrió la empresa, que es de ella, ya de una vez. Y el otro 25% es entre 5 hermanos más ella, que es la esposa. Ok. Por lo tanto, para que tú veas cómo va disminuyendo el porcentaje. Y vamos al otro juego. Si ese porcentaje es de la señora, y lógicamente ella está casada, esa empresa, aunque tu papá la haya abierto en los últimos 6 años que convivía con esta señora, igualito, esas acciones entraron dentro de lo que se llama la comunidad conyugal. Entonces, todo indicaría que lo único que ustedes se pudiesen repartir es un pedacito del 25% que queda. Con lo cual, la señora, al estar casada, y tus 2 hermanos mayores tienen una ventaja bastante grande con relación a todo lo que sería la repartición de los bienes. Sí.
Ok. Ujú. Eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes claramente. Sí. Ahora, te pregunto algo. ¿Dónde empieza el problema? Porque en las sucesiones, y búscame ahí el Código Civil, perdón, hazme el favor. El Código Civil es muy claro con estos porcentajes. Aquí no hay nada que discutir. Es lo que establece la ley en cuanto a la sucesión. ¿Dónde surge el problema entre ustedes? Bueno, el problema surge de cuando yo les digo esa situación de que no vamos a repartir nada, vamos a seguir con el mismo trabajo. Estando mis dos hermanos en Colombia, se había quedado, entre comillas, de ese acuerdo. Me voy para Carigua, dejo a mi hermana para que termine de buscar los documentos que hacen falta para seguir investigando, porque a pesar de que mi papá era muy celoso con las informaciones de él era muy ordenado. Entonces, toda esa documentación la tiene la última señora con que ella se fue de la casa, se llevó muchos documentos. Ah, pero ella se fue y dejó la casa. Sí, ella se fue de la casa, porque esa casa es la de nosotros de toda la vida. Y mi papá vivió allí con ella, y ella, al ver que mi papá falleció y además tuvo un problema personal con mis hermanos, ella se decidió irse. Bueno, fíjate que lo hizo para ahorrarse un problema, Sí. pero legalmente ella era una ocupante legítima de esa propiedad al ser la pareja del dueño de la casa. Sí. ¿La casa está en nombre de tu papá? Sí, está a nombre de mi papá. No tengo ningún documento en este momento, pero sé que lo está porque mi papá, yo tuve esos documentos en mi mano cuando estábamos acomodando todos los documentos. ¿Ok? ¿Antes de que se muriera? No, cuando estábamos Cuando haciendo falleció. con mi hermana la mayor, todo, ordenando los documentos, los tuve en mis manos. ¿Y te acuerdas si era un registro, un título supletorio? Era un registro porque él colocó en la casa a su nombre, porque él colocó, cuando compró una de las bucetas, colocó eso como empeño al banco. Y el Ajá. banco le decía que tenía que ser el dueño, pues, Ok. y él ordenó toda esa documentación. O sea que por lo menos sabemos que hay un registro. Sí. O sea, que entiendo además que el dueño del suelo también era tu papá. Sí. No era terreno municipal ni No. nada, sino que es privado. Sí. ¿Desde qué año es tu papá dueño de eso? ¿Ya estaba casado? ¿No? Sí, ya estaba casado porque Sí, si todos vivieron allí. sí, O sea que sigue jugando la señora con su 50% más su porción. sí. Más Ok. un quinto de la Ajá, otra parte. Sí, y pues las bucetas, no tengo también, sé que están a nombre de mi papá, no tengo la documentación, pero... Ok, pero esas bucetas, cuando tú me dices a nombre de tu papá, porque me dices, hay una compañía de transporte que es 50 y 50, ¿las bucetas están dentro de la compañía de transporte? No, Solo a nombre de tu papá. solo a nombre de mi papá. ¿Y ya eso lo averiguaron o tú Sí, lo supones? Sí, porque cuando estábamos haciendo la documentación, fuimos al registro del nombre de la empresa. Al registro mercantil. Ajá, Ok. averiguar todo lo que correspondía a esa empresa, porque nosotros no teníamos ni idea cómo se manejaba y eso. Y pues allí la duda de nosotros era si las bucetas entraban allí, pero Claro. no entraban, solamente quedaba como registro de ventas de periquitos y todo eso global. Pero algo no global. estaban allí los bienes adosados a la empresa. No, Ok. no. Ahora, Gabriela, cuando decimos que ella reapareció, supongo que siempre estuvo, porque es la mamá de tus dos hermanos mayores. Ella aseguró que sigue casada. Sí, de hecho ahorita no sé cómo llegó a la casa, vive allá con ellos, mis hermanos mayores. Lo que usted me preguntó de que por qué surge el problema es porque la última vez habíamos de otro acuerdo más de repartir La ganancia. repartir, ya esa idea ya no iba. Ok. Repartir los bienes, así sin hacer declaración o mientras que se hacía el papeleo. Mi hermano menor agarró una buceta, mi hermano mayor agarró una buceta y mi hermana mayor agarró una buceta que la íbamos a compartir entre las dos. Ok, déjame irme al receso. A ver, esas divisiones domésticas que hacemos no son lo que está en la ley. Sí. Y ahí empiezan los problemas Exacto. porque si no se reparte como debe ser, todos van a tener problemas. Vamos a ir un momentito al receso. El Código Civil es demasiado claro con todo el tema de la sucesión. Creo que es uno de los países donde más fácil es la sucesión. Desde el artículo 808 en adelante lo tienen clarito. Esto es matemática jurídica pura. Por lo tanto, no hay conflictos a menos que alguien abuse. Y allí es donde debemos entrar a ver cómo lo resolvemos, como en este caso se los comento al regreso del receso.
Y ahí viene el problema, Aquí ¿sabes? donde Si tú fue quieres mi hacer un problema. regalo, después que tú te hagas heredera, con muchísimo gusto tú se lo das a quien tú quieras. Porque si no, estamos regalando un derecho. Y yo no puedo regalar un derecho. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Gabriela, todo empezó bien y luego se complicó. Sí. Y tengo que preguntarte algo. Al hacer la declaración sucesoral, veo acá que ustedes dentro del registro se establecieron solamente los hijos, no la esposa. Ujú. Eso lo hizo mi hermana, porque ella ya había adelantado un poco eso. Tu hermana mayor, que es hija de la señora. Sí. Y ella no sabía que la mamá estaba casada con su papá Todavía jurídicamente. hasta ese momento pensamos de que mi papá se había divorciado, pero a medida de que allí nos dijeron de que tenemos que comprobar que o si está divorciada debemos de llevar La sentencia de divorcio. la sentencia de divorcio. Sí, porque fíjate una cosa. Esto se va a empezar a complicar por lo siguiente. Suponte que sí, que tu papá siguió con el proceso y allá, estando ausente, se le determinó que efectivamente estaban divorciados. Yo lo dudo por los lapsos de tiempo que me estás diciendo, porque ahora de alguna manera los divorcios son un poco más flexibles, hay representación por poder, pero hace 30 y tantos años atrás, o 20 años atrás, la presencia del cónyuge era fundamental para las separaciones. Y seguramente tu papá lo que presentó fue una de mutuo acuerdo, o un 185A por el tiempo de separación con la señora, y para eso tiene que estar la otra parte. Okay. Entonces quizá el impulso de tu papá no culminó, Ujú. sí tuvo la intención y no culminó. Ahí hay una forma de descubrirlo, ¿sí? Si la señora trae su acta de matrimonio, tienen ustedes, los interesados, que buscar. Por eso te preguntaba dónde se habían casado. Normalmente el divorcio se pide en el domicilio de los cónyuges o en el lugar donde contrajeron matrimonio. Eso es clave. Es decir, si yo me casé en Acarigua y yo siempre viví en Acarigua, a menos que haya niños o adolescentes, yo me tengo que divorciar en ese último domicilio. Ahora bien, si yo tengo, para que todos estén en cuenta dónde voy a buscar información que no tengo. ¿Okay? Si yo tengo niños y adolescentes y yo me casé en Acarigua, pero resulta que la mamá se vino para Caracas y vive con sus niños y adolescentes en Caracas, se tiene que divorciar en Caracas porque priva el domicilio de los niños y los adolescentes. Okay. ¿Cuál es el problema para nosotros de buscar en tu caso? Más o menos cuándo él pudo presentar esa separación de esa señora. Porque no podemos revisar 35 años de libros en un tribunal porque es imposible, porque la mayoría de esos libros están en un archivo muerto. Ujú. Exactamente. Y en esa época no había un sistema, como en algunos casos hay en este momento, no en todos, hay que decirlo, donde tú con el nombre y la cédula averiguas dónde estuvo la demanda. O sea, dependemos de que alguien tenga el documento. Sí, bueno, la idea de nosotros del tiempo es de hace 6 años para acá. Porque Por la nueva- por la última señora con que estuvo mi papá. Ella que no fue- sabe nada. No, ella solamente nos dijo, tu papá introdujo la demanda de divorcio, la estuvo buscando, pero no sé en qué quedó eso. Hasta allí. Y ella no porque tiene- él estaba haciendo eso por la cuestión de la empresa, la cuestión de los carros, porque él siempre fue muy celoso ¿A de todas los estas de bienes. qué se murió? Porque no tengo el acta de defunción. Bueno, mi papá fue algo así inesperado, pero cayó en cama y resulta ser que tenía cáncer y se le regó tan rápido que duró solamente una semana Wow. de que se lo descubrieron. Wow. Entonces fue así inesperado, no, porque él es, como le digo, era muy recto con sus cosas. De hecho, siempre él y yo hemos mantenido muy buena relación y siempre me decía, niña, los tengo que reunir a los 5 para poner de acuerdo porque si... Ok, si ahora, esta repartición doméstica que ustedes hicieron no está dando resultado. no está dando resultado porque, como le digo, cada varón agarró una boceta, bueno, mi hermana la mayor, quedamos en que se iba a repartir entre las dos y el carro particular iba a ser para mi hermano de Colombia. Pero yo le dije, como él está allá,
yo me lo voy a llevar para Carigua, él me va a mandar el dinero para hacerle las cuestiones de Claro, pero arreglo. es que igual el carro, si está a nombre de tu papá, no lo puedes vender. Ajá, exacto. Es que allí es donde Y surge tu el hermano que problema. está en Colombia tiene que mandarles un poder para Sí, culminar de hacer ajá, esto. Y él si lo la está señora haciendo. está casada, tenemos que hacer la sustitutiva de esto Sí. para incluirla como cónyuge Ajá, sobreviviente. sí. Entonces todo se va a complicar. Sí, allí entonces ¿dónde va el problema? Porque cuando yo regreso a Guacara a llevarme el carro, ¿verdad? Ellos ya me cerraron las puertas, me dijeron que no, que de esa casa nadie se iba a llevar nada. Y pues me corrieron de la casa, esa casa donde yo siempre llegaba porque ahí era donde mi papá vivió ahí toda la vida. Te pregunto entonces, de los 5 hermanos, ¿cuántos están a favor tuyo? El menor y el que está en Colombia, ¿sí? Con cuestión... El menor, pero que es mayor de edad, ¿no? Sí, sí, Ok, sí. ok. Ok. Lo que pasa entonces es que con estos problemas, ellos están dilapidando bienes. Una de las busetas, mi hermano el mayor la cambió por otro carro. ¿Y cómo hacen eso si no tenemos...? No sé cómo lo hizo, que fue por esta situación que está pasando en la casa. Han vendido de todo, porque mi papá, como tenía esa flotilla de carros, él mantenía sus carros. Tenía como una mini chivera en la casa y pues también han vendido todo lo que mi papá tenía. Claro, eso ya entra en la parte moral y te explico por qué, porque lo que no tengamos inventario, lo que no tengamos documentos no entra en la sucesión. Y ya viene la parte moral de que si unos hermanos agarran y se aprovechan de los bienes que deberían ser de todos, ya entramos en la parte moral. Es decir, aquí lo único que tenemos duro es la casa, los carros que realmente estén a nombre de tu papá Todos y están la a nombre. compañía que tiene compartida con su última pareja. Pero lógicamente ya ustedes tienen que partir la herencia formalmente. Sí. Si ustedes son 3, están en una mayoría importante para poder ejercer cualquier acción. Vamos a tratar de agotar con una de las abogadas de Carabobo una mediación justa para que se concrete esto. Sí. Y créeme que allí lo único que los va a ustedes 3 que están de acuerdo a dejar en una posición de desventaja es el matrimonio. Porque lógicamente los 2 grandes van a jugar con su mamá. Sí. Y en definitiva hacen de la hecho, mayor parte de la herencia. De hecho, yo se lo dije, yo no tengo ningún problema. Si le van a dar su parte a su mamá, yo no tengo ningún problema. Pero ya que están dilapidando bienes, vendiendo todo, porque en realidad yo no quería nada, porque eso era mi papá, era de la casa. Sí, pero no y es, eso, no es que tú no quieras nada, porque cuando uno no quiere nada, ¿qué viene? Bueno, hacemos el procedimiento, yo recibo lo que me toca por herencia y entonces ahí sí dices, como yo no quiero nada, yo te lo regalo. Lo que no podemos es regalar un derecho. Sí. Y ahí viene el problema. Ahí ¿Sabes? es Si donde tú fue quieres mi hacer un problema. regalo, después que tú te hagas heredera, con muchísimo gusto tú se lo das a quien tú quieras. Porque si no estamos regalando un derecho. Y yo no puedo regalar un derecho. Porque si yo abandono un derecho, así vamos perdiendo derechos precisamente por no defenderlos. Toda la información sobre vehículos que haya de tu papá, que esté en el Instituto de Tránsito Terrestre, usted va con su acta de defunción y su partida de nacimiento y se la dan perfectamente. Allí, por eso le entregué esa. Allí hay unas pequeñas Estas. copias, Ajá. que fue la que pude conseguir. Ah, claro, que están a nombre de tu papá, Sí. José Jesús Gil, Claro, el pero el modelo. documento como tal los tiene mi hermana la mayor en su poder. Ok, entonces con esto ya estás listo, porque tú demandas en un tribunal y dices, esto está a nombre de mi papá y esta casa también, cuyo documento lo puedes perfectamente buscar en el registro donde está ubicada la casa. Ok. Esos no son documentos secretos, tu papá tenía unos, los demás reposan en el registro, igual que el registro mercantil. Ya con eso, ustedes pueden demandar la sucesión y en ese momento de la demanda de la sucesión, perfectamente podemos hacer una conciliación, que es la parte amistosa de la Sí. partición de los bienes. ¿Está Ok, claro? está Vamos bien. a colocar, ya yo ni me acuerdo de los nombres de los abogados, vamos a ver. En Carabobo está Marglorín Martínez, ¿sí? Para que comiences y lo citen con el abogado y se pongan de acuerdo en una división adecuada. Necesitamos que tu hermano de Colombia mande un poder para acá. Sí, él lo está tramitando. Ok, y ese poder tiene que estar bien hecho. Sí. De manera que sirva para representarte en la sucesión, para disponer bienes y hacer todo lo que sea necesario con esos bienes, porque si no, no va a servir el poder. ¿Está Ok, bien? sí, está bien. Acepto la solicitud, Gabriela, y de nuevo gracias Muchas gracias. por tomarte la molestia de venir hasta acá desde tan lejos. Se ha dicho. Bien, yo creo que nosotros a veces tenemos como una especie de, no sé, ¿sabe? Que la información secreta y los papás guardan. No, mijo, usted tiene que agarrar y decirle a sus hijos, a su esposo, a su primo, a su hermano, mire, aquí está el documento de propiedad, aquí está mi acta de nacimiento, está la copia de mi cédula, aquí está todo, absolutamente todo, porque después vienen estos problemas donde el misterio
en torno a los bienes se convierte en una dificultad, porque como decía alguien que yo conocí por allí, para morirse solamente hay que estar vivo, por lo tanto uno no sabe cuándo, y después dejan todo este desorden a los herederos, y lejos de dejarnos bienes, nos dejan problemas y divisiones familiares. Piensa cuando esté en esto, que son familia, y no vale la pena pelearse con la familia por 3 o 4 cosas, o por 3 o 4 bienes, o por 10, o por 20, o por 30. Porque la familia es lo único que le queda a uno cuando uno lo necesita. Vamos a receso y luego vamos al siguiente caso. Enseguida. Es una persona a la que le has dicho tía. Y te voy a explicar algo. Dios no lo quiera, si a esa señora le pasa algo, tú no tienes ni siquiera la posibilidad ni de inhumar el cadáver, es decir, enterrarlo. Sea dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, ya estamos de regreso y está por acá Belvis Cortés, ustedes de los Valles del Tuy, pero el caso está acá en Caracas, Belvis. Sí. Cuéntame qué le pasó. Tengo una tía, o sea, siempre desde pequeña nosotros le hemos dicho tía, ¿verdad? Ella tiene un apartamento aquí en Chacao, de la cual ahí vive la hijastra de ella. Ajá. Mi tía adquirió ese apartamento con su esposo y estas 2 niñas pequeñas que son sus hijastras, y el señor fallece, de la cual las hijas heredan un 25%, 12,5 cada una. Ok, pero ya, vamos a ir poco a poco. ¿El apartamento originalmente era de quién? De mi tía y su esposo. Ok, de la que dicen que es tu tía y su Ajá. esposo. Era de los dos. Ajá. ¿Estaban casados? Es que, ellos no tuvieron hijos entre ellos. No, ¿Cuándo murió él? hace aproximadamente 10 años. Ajá. ¿Se hizo la sucesión o no? Claro, aquí está todo donde, Préstame los papeles, a donde ver. mi tía hereda el 25% por la parte de él y el 50% de ella. Ahí está todo. Ok. ¿Y quién se quedó con el apartamento? La hijastra, la hijastra de mi tía, la más pequeña, Ok, la hijastra, pero que es la hija del difunto. del difunto. Ok, es la hija del sí. difunto. ¿Y quién vive dentro del apartamento? Ella. Ok. Desde hace 10 años que se murió el señor, Pero ¿qué fue lo que así, pasó? hace aproximadamente 2 años, el hijo de ella se tomó la atribución y el abuso de pegarla a mi tía. Ahí están las demandas, donde sacan a mi tía, y hoy en día regresamos de Colombia hace 2 meses y nos conseguimos con que el apartamento tiene otra cerradura y no le da acceso a mi tía a estar ahí. Ok, aquí hay una demanda, que hay un amparo. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué meten un amparo en algo que no tiene nada que ver con lo que están discutiendo? Supongo que esto se declaró, esto se terminó, ok, esto no procedió. Esto se hizo en el año 2016. Sí, porque la hermana de ella, que se había hecho cargo de esto y de este caso, no hizo absolutamente nada. Pero ustedes, me está diciendo que ustedes estaban fuera del país. Sí. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron fuera del 2 país? años. Y ellas seguían en ese apartamento. Y ella seguía ahí en el apartamento. Ok. Porque ella nunca ha salido en realidad de ahí. Ella se crió ahí, La hijastra. la hijastra, ¿Con quién vive ella allí? con los hijos. Los hijos de ella. ¿Y son menores? No, son mayores ya. Son mayores de edad. Cuando murió el señor, que ella estaba allí, ¿continuaron viviendo normalmente todos antes de que ella se fuera a Colombia? Sí, pero cuando ya estaban señoritas, con mi tía. ¿Y tenían Después buena cada quien relación hizo o su no? vida. ¿Tenían buena relación o no? ¿Ah? ¿Tenían buena relación entre ellas o no? Me imagino, doctora, porque yo lo que soy es la sobrina de esta señora, y a mí lo que me molesta es que ella dice que ella no va a salir de ahí, porque eso es de ella, pero si hay que vender el apartamento, se vende, Ok. porque a mi tía la tengo yo en mi casa. Ok, fíjate que aquí me consigo, y estoy revisando los documentos porque esto tiene tiempo en esta discusión, ¿no? Me consigo acá, fíjate, hay inclusive desde el año 2012 un expediente abierto por la Sala de Conciliación de Justicia Municipal del municipio de Chacao, donde, fíjate el nivel del expediente ya por donde iba, ¿no? Por un problema de convivencia. Primero era un problema de convivencia, que terminó con unos acuerdos que por lo que estoy viendo nunca se cumplieron. Sí, pero esa convivencia no se pudo dar, doctora, porque mi tía sufre de Alzheimer
y la hermana de ella iba a vivir ahí con ella y la hijastra no la dejó. De la cual ella decía que mi tía sí podía vivir ahí, pero con su hermana no. Pero ¿cómo le vamos a dejar a mi tía si mi tía hoy está bien y mañana está mal? Y hay hasta un balcón de 7 pisos para abajo o una ventana y puede decir que mi tía se lanzó por ahí. No, eso no puede ser. Ok, y ahora escúchame algo, Belvis. ¿Tu interés en esto qué es? ¿Sacar a tu tía de tu casa o qué? Se vende el apartamento o que, bueno, yo digo que la solución es que se venda y que se le dé la parte de ella y la parte de mi tía y yo me quedo con mi tía. Claro, pero tu tía tiene más familia. Tiene 10 hermanos en Colombia y ninguno se quiere hacer responsable Te tocó a ti, sin plata. Y ellos no te ayudan y no mandan nada en nada, doctora. Tengo 2 meses que llegué de Colombia y no me han mandado ni un peso. De verdad, yo me siento muy triste al ver la situación de mi tía, que cuando mi tía estaba en buenas, mi tía todo el mundo recibió en su apartamento. Y su esposo, que en paz descanse, en ningún momento a ninguno le puso cara. ¿Ves? Entonces, hoy en día mi tía como que le estorba a todo el mundo. Sí, claro, lógicamente. Como está enferma, etcétera, etcétera. Porque Exacto. además me preocupa algo de lo que me estás diciendo, que ella tiene Alzheimer. Y eso es una enfermedad que además es progresiva y que le va a quitar la lucidez. Claro, ya yo la llevé para el médico y me mandaron a hacerle una tomografía. O sea, tiene que ser todo público, doctora, porque imagínese, yo también soy operada de un cáncer de mama, yo asumí esta responsabilidad, pero yo soy manicurista y peluquera y yo no he podido trabajar por estar pendiente de mi tía. Casi que se puede quedar aquí hoy, ¿verdad, muchacha? ¿Ah? Todas nosotras hay que inmediatamente, bueno, porque uno no le da tiempo estos días, pues. Lógicamente tienes un problema por otra cosa adicional, además no es tu tía. Jurídicamente ella no tiene ningún vínculo sanguíneo contigo. Es una persona a la que le has dicho tía. Y te voy a explicar algo. Dios no lo quiera, si a esa señora le pasa algo, tú no tienes ni siquiera la posibilidad ni de inhumar el cadáver, es decir, enterrarlo. Porque legalmente no eres nada de ella. Y si la señora tiene Alzheimer, para que haya algún acto jurídico de reclamo sobre su apartamento, hay que incapacitarla por un tribunal. Porque ella no tiene lucidez mental y por lo tanto no se puede representar por sí misma. Y tú tampoco eres familia, por lo tanto ningún tribunal te va a dar la curatela a ti sobre una persona declarada incapaz en un tribunal. Por eso que los otros están tomando ventaja. Primero, porque tú jurídicamente lo que puedes hacer esto es ver cómo yo no soy apoyarla. ningún familiar, o sea, no eres familiar directo de ella. Sí, ella es prima hermana de mi mamá, pero ahí hay un poder que mi tía me dio, ahí está el poder, que mi tía me dio donde yo la puedo asistir en los casos legales y todo, ahí está el poder. Vamos a ir un momentito. Notariado y todo, doctora. Bueno, eso a mí no me da ninguna garantía, pero está bien que tengas un poder, pero fíjate, el poder se hizo ahorita. Si tiene Alzheimer, bueno, vamos al receso y hablamos sobre el poder enseguida. Porque recuerden que el trámite de la pensión es un trámite personalísimo. ¿Por qué razón? Porque hacen eso. Se muere el pensionado y siguen sacando plata del cajero. Eso es delito aquí en la China, para que lo sepan. Sea dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Belvis, viendo los documentos, efectivamente hay un poder que se emitió en este año. Y tú me dices que ella todavía está lúcida. Porque si nosotros argumentamos que ella no tiene lucidez, yo no puedo admitir que el poder haya sido válidamente otorgado y hay que tener cuidado con eso. Poder que está notariado y se supone que este poder lo firmó ella. Esto es sumamente importante. Pregunto algo, ella antes le había dado un poder a una hermana. Esa hermana también se fue del país. Está aquí. ¿Y esa no hace nada? Pero no quiere saber nada de ella. ¿Y por qué? Doctora, mire, son hermanitas de padre y madre, criadas juntas. ¿Y los 10 son hermanos de padre y madre? Yo tuve un problema con ella cuando la llamé porque yo le dije que yo necesitaba que ella me ayudara, que una semana se quedara ella con su hermana y una semana me quedaba yo, mientras que yo le gestionaba todo esto en tribunales y todas estas cosas. Y ella me dijo, me salió ofendiéndome. Y ya de eso ha pasado mes y medio y ni siquiera ha puesto a sus hijos, que son los sobrinos de mi tía, que se los crió, a preguntar por ella, que cómo está, que qué necesita. ¿Nunca tuvo hijos? Nada, mi tía no tuvo hijas. Y tampoco hermanos, porque un hermano que deje a una persona en esta situación. Fíjate algo importante, aquí está el documento de propiedad.
y efectivamente el inmueble está registrado y efectivamente está tanto a nombre del señor como de ella. Es correcto. Por lo tanto, la hija está en una posición de desventaja. ¿Por qué razón? El 50% del inmueble completo Es de ella. es de ella. Y el otro 50% hay que dividirlo entre 3, porque tiene 2 hijas y ella hereda como si fuera un hijo más. Por lo tanto, la mayor parte de ese apartamento es de tu tía. Claro. Y es efectivamente lo que tú estás diciendo. Tú no se los quieres quitar porque además tú no eres jurídicamente alguien que tenga relación con ella, pero tienes un poder de representación. Y con este poder de representación tú puedes hacer absolutamente todo en nombre de ella. Todo, porque te dio un poder de representación bastante amplio. Y además de eso tenemos algo maravilloso que es la sucesión. Esto que no estaba en el caso anterior nos da una ventaja inmensa. Te pregunto algo, Belvis, ¿quién hizo esto? ¿La sucesión quién la hizo? Antes que yo hiciera todo eso, ¿Tú le hiciste la sucesión? eso lo hizo la hermana de ella cuando tenía el caso hace 2 años. Y dejó a mi tía allá en Colombia, de la cual se presentó en diciembre, para buscar otra firma, ¿sabes? Donde ella hasta tenía acceso también a la pensión de mi tía. Y bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Y quién está cobrando esa pensión? No, porque tiene 6 meses que no cobra. O sea, que ya está de sacando este la año. plata de la pensión. Ah, sí, de este año. Y entonces o sea, estaba activa la cuenta, lo que hice fue cambiarle los papeleos y me le dieron tarjeta nueva y todo eso. Que ahí está. Te pregunto una cosa porque además de esto, bueno, yo ni voy a enseñar esto en pantalla porque este poder es una mamarrachada. Perdónenme la expresión popular porque no la puedo definir de otra manera. Yo no sé qué estudian las personas que hacen este tipo de cosas, pero también aquí hay que hablarle a quienes permiten que estas cosas se notaríen. Esto no lo hace ni siquiera un niño de 12 años que está en bachillerato jugando a ser abogado. Es decir, este poder que le dio ella a su hermana está lleno de vicios desde todo punto de vista, ¿ok? Ahora, este está revocado. Tú lograste revocarlo, por lo tanto la única que tiene el poder eres tú. Yo. Ahora fíjate, porque hay que hacer varias cosas, porque mientras que tú además tienes a la señora en tu casa, ella tiene que cobrar su pensión, que es lo mínimo que tú puedes tener para subsistir. Tú tienes que ir al Seguro Social, ¿sí? Porque ella está actuando con el otro poder. El Seguro Social, si tú no le llevas que el poder está revocado, el Seguro Social no lo sabe. Porque recuerden que el trámite de la pensión es un trámite personalísimo. ¿Por qué razón? Porque hacen eso. Se muere el pensionado y siguen sacando plata del cajero. Eso es delito aquí en la China, para que lo sepan. Si no le avisamos al Seguro Social, esto va a seguir pasando. Entonces tú te tienes que presentar en el Seguro Social y decir, a esta señora se le revocó el poder, yo soy la apoderada, esta señora está en esta circunstancia de salud con tu informe médico y por lo menos comienza a cobrar la pensión o cualquier No, ya mi tía otro. empezó a cobrar la pensión, doctora. ¿Pero la estás cobrando tú? Pero ya yo le revoqué, o sea, todo, ya yo le hice el ¿Pero papeleo quién está nuevo. cobrándola tú? Mi tía sí, yo la llevo al banco y le dan la Ok, mitad. ya la así como recuperaste. tal. Sí, la otra se la saco para poderla sostener. Ok, pero ya la recuperaste. Sí, ya la bueno. recuperé. Bueno, menos mal que Bueno, tú yo por lo tienes- menos no soy dormida en los laureles, yo más o menos me muevo por aquí, me muevo por acá y bueno, a veces me da tristeza porque ella me dice que esto no es Venezuela, que ella quiere estar en su casa, Claro. ¿sabes? Y yo lo que le digo a esta muchacha, que la conocí desde pequeña. Pero son dos que- hermanas, Sí, son son dos. dos hermanas, que la cual la mayor no se fue con su esposo, tampoco nunca Dios le ha dado hijos. Sé que no está tampoco. O sea, La se mayor casó, no pero está. nunca Dios le dio hijos como mi tía. Y esta segunda, Dios le dio 2 hijos, que porque ellas no tuvieron ese sentimiento, o por lo menos esta, que está ahí en el apartamento disfrutando y gozando de una casa que Nada. el papá se la dejó, porque ella está heredando por el papá, pero nieto no hereda. ¿Es verdad o mentira, Claro, es doctora? así, ajá. Entonces, porque no tuvo este sentimiento con mi tía, y si mi tía fallece, todo se lo deja, ¿sabes? Por ese sentimiento tan bonito que ella tuvo con mi Sí, tía. porque al final, pero además te voy a decir algo más triste, cosa que tienes que arreglar, porque si tú estás al frente de todo esto, tu tía puede hacer un testamento. Porque si tu tía se muere, los herederos son todos sus hermanos que no le han ayudado. Yo he pensado en nada. eso, porque ella me dice, mija, si yo recupero el apartamento, tú te vas conmigo. Y si yo quiero dejarte a ti, yo le digo, tía, yo tengo mi casa, yo no quiero. Bueno, entonces lo vende y se lo das a los niños con cáncer. Claro, Eso es lo que ella ella puede me disponer dice. de sus bienes. Ahora bien, dadas estas circunstancias, lo único que nos queda, Belvis, es demandar la partición, porque tu tía está en una clara ventaja, ¿está claro? Ajá. Vamos a tratar de citarlos para una mediación y en tal caso que no se pueda, ahí sí tienes que prepararte y ver si los convences, porque no hay particiones con un defensor público, me explico. El Estado
no te puede poner un defensor gratuito porque el problema es entre particulares y por eso hay que ir a un abogado. Y te voy a colocar, esto está en Caracas, municipio Chacao, ¿cierto? A la doctora Zairelis Ramírez, para que veamos si podemos hacer la mediación, cosa que sería mucho menos costosa y que ella entienda que nadie le está pidiendo lo que no es. Si ella quiere comprar el apartamento, le da lo que le corresponde a tu tía y punto. Pero ahora hay que ubicar a la que está fuera del país también, porque son 3 herederas. Y eso es un problema que se va a seguir extendiendo si ustedes no amarran de una vez y hacen la demanda para asegurarse que esto llegue a algún término. No, de verdad, doctora, ya yo, así como en Alardó, ya yo le quiero sacar el hielo a este guarapo. Porque ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? El hielo al que guarapo. le quiero sacar el hielo a este guarapo. Sí, doctora, eso está buenísimo. No te metas ahí para la frase de la doctora. Ajá. Claro, pero tienes que demandar. De verdad, si ella no le pueden devolver a mi tía, y mi tía en la posibilidad, una sobrina de que le puede devolver a ella, que ya vean a ver qué van a hacer con su parte, o si no se vende el apartamento ni para una parte ni para la otra. Claro, por eso lo tienes que hacer por tribunal. Y el tribunal remata y que le quede un porcentaje a su Tan tía, sencillo como y eso. el desalojo se produce inmediatamente porque no hay menores de edad dentro del Claro, inmueble. yo me Por quedo lo con mi tía, no hay problema. Tu tía pierde, pero ellas también van a perder el apartamento. ¿Está bien? Vamos a mandárselo a Zairelis y hacemos el procedimiento. Si ellas quieren mediar, están a tiempo, y si no, lamentablemente hay que seguir con el proceso y veremos cómo se arregla el tema, lógicamente, de mover todo lo que implica el proceso. ¿Está bien? Ok, gracias, doctora. Acepto la solicitud. Se ha dicho. Bien. 2 casos vinculados con sucesión. En el segundo, como pueden observar, el hecho de que unas personas se aprovechen de la condición física, de la soledad, del hecho de que una persona sea adulta mayor, eso es lo que en definitiva nos empieza a generar problemas. La ley venezolana es absolutamente clara en materia de sucesiones y por eso las cosas pendientes lo que terminan generándonos son muchísimos problemas. ¿A quiénes? A los abogados, al sistema de justicia, porque sí, efectivamente llevar un proceso hoy en día es costoso, los carteles son costosos, las diligencias son costosas, hay que buscar el papel, hay que buscar la tinta, hay que pagar los honorarios profesionales de los abogados y todo se va complicando. Por lo tanto, lo que siempre les he dicho desde el día 1 de este programa, mediar y conciliar es más económico, más rápido y menos costoso desde el punto de vista emocional. Por lo tanto, como ya tenemos bastantes complicaciones de todo punto de vista, no agregue una adicional aprovechándose de los derechos de otra persona. Los dejo con eso y nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.